Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este es nuestro video tutorial número 23 y vamos a aprender a crear clases de una manera distinta para que se puedan distribuir en distintos programas y en distintos proyectos. Se pueden crear clases que se puedan incluir, así como se incluyen en las librerías, en otros proyectos o en otros programas para ser utilizados. Cobblblocks nos provee de una forma de crear una clase haciendo File, New, Create. Lo que voy a hacer yo es nombrar la clase con este nombre, porque mi intención es que esta clase tenga ciertas características que me permitan a mí crear la superficie de un cuadrado. Recuerden de destildar estas dos casillas, pero de tildar esta si por valor por defecto no está tildada, porque queremos compartir el mismo directorio para todos los proyectos. Ahora vamos a darle Create y vamos a dar que sí. Fíjense, en estos momentos se me abrieron dos solapas que se crearon automáticamente cuando pedí que se me creara una clase. Una que está definida, archivo header, que es el que yo quiero incluir o reutilizar en otros entornos. Y hay dos archivos de código C++ o C++. Este que es el main y este cuadrado CPP, que tiene íntima relación con el header. ¿Qué hace el header? El header lo que hace es incluir y nombrar todas aquellas funciones y variables que va a necesitar la clase, pero no va a escribir código. Le va a decir en algún lado, ¿en qué lado? En este lado, donde se va a hacer el desarrollo del código. Por un lado, para que la clase tenga sentido en cuanto a que sea poco accesible su variable, vamos a definir una variable privada que se va a llamar int lado, donde se va a poder acceder por intermedio de aquellas funciones que nosotros ya habíamos conocido. Una función cuadrado que tiene el mismo nombre de la clase, entonces una función constructor que nos permitían inicializar las variables. Otra función que me va a permitir pasarle el valor a la variable, porque la variable es privada y como la función va a ser pública, lo voy a hacer mediante esta función que no va a retornar nada, sino que va a setear el valor del lado. Este va a ser el nombre de la función y va a tener un entero como parámetro. Le paso un valor. Ese va a ser otra que se va a llamar getLado y que va a ser de tipo entero. No va a tener parámetros porque la función esta lo que va a hacer es devolverme un valor que ya fue asignado. Por eso me va a devolver un entero. Muy bien. Otra función que va a ser muy importante, por supuesto, va a ser la que va a calcular el área, y la voy a llamar así, calcular área. Entonces, tenemos cuatro métodos o cuatro funciones. Una que me permite inicializar las variables. Otra que es de tipo void, que simplemente va a ser el traspaso del valor de la variable porque esta variable es privada. Como la función es pública, lo va a permitir. GetLado, que va a ser de tipo entero y que me va a devolver el valor que ha sido traspasado mediante setLado. Y por último, esta función, calcular área, que lo que va a hacer es justamente ese, calcular el área. Hay dos cosas ahora que vamos a tener que tener en cuenta y que tanto el encabezado de cuadrado CPP, es decir, C++, los dos archivos que tienen código fuente tienen que ser iguales, es decir, include input output stream y la otra using namespace tienen que estar también en CPP, deben tener exactamente los mismos archivos que se incluyen. Y main CPP tiene que tener en su defecto aquel archivo que no estaba incorporado hasta ahora y que es la incorporación a la inclusión del header. Fíjense, acá ya dice cuadrado, cuadrado va a ser un constructor entonces va a ser lo que me va a permitir inicializar la variable. ¿Y cómo se va? ¿Cuál es la única variable que tengo? La variable lado, que va a inicializarse con un valor de 0. Ese va a ser el primer valor, el valor inicial de lado.
Es acá donde empiezo ya con el proceso de implementación del código de las etiquetas, por decir de algún modo, que fueron mencionadas en el header. Entonces dijimos que íbamos a necesitar una función del tipo void. Fíjense cómo vamos a hacer con estos dos puntos, darle la posibilidad, fíjense cómo se despliega, de hacer la asignación de setLado. Y aquí vamos a poner una inicialización que se podría llamar para el parámetro valor lado. Vamos a tener que tener en cuenta una pequeña circunstancia, que es si el valor del lado llegara a ser mayor que 0. En ese caso, fácil, lado lo vamos a asignar el valor lado. Fíjense, le estoy asignando por intermedio de este parámetro que va a pasar aquí, a esta variable. Pero si esto no fuera cierto, es decir, si no fuera 0 y no fuera mayor porque fuera negativo, entonces no voy a aceptar los números negativos y voy a decir que el lado, para no calcular áreas negativas, es igual a 0. Esta es una pequeña consideración que tengo que tener para que no existan valores negativos en el cálculo del área. Bueno, aquí estamos en el seteo, es decir, en el paso de asignación de lo que está acá a la variable lado, que como recordamos era de carácter privado. Ahora vamos a ir a la otra función. Fíjense cómo se pone, dos puntos, y ahí con esa especie de construcción me va a dar todas las funciones. La que yo voy a necesitar en estos momentos es getLado. GetLado lo que va a hacer es muy sencillo, simplemente, tal como en casos anteriores, devolver esa variable. Con esto finaliza este método. Falta, y a no olvidarnos, la otra función imprescindible, que es muy importante, que es la de el calcular área. Acá voy a decir, esta función va a calcular área, no va a recibir ningún parámetro, porque simplemente lo que va a hacer es return lado por lado. Acá se terminan todos los métodos necesarios para poder ejecutar con sus instrucciones de lenguaje C++ todo lo que está dicho aquí. Es decir, el cuadrado, que lo que hace, como es un constructor, es inicializar la variable que es privada. La variable privada está inicializada con esta función. Void está definida acá en setLado, esta void está definida en setLado, este entero getLado, getLado está definida acá, getLado, que lo que hace es devolverme ese valor, y finalmente la que calcula el área. Ahora vamos a nuestro archivo que ya incluyó el header y vamos a borrar esto porque no lo necesitamos por ahora, y a crear el objeto que va a permitir tener las funciones. Ese objeto, sabíamos que teníamos que escribir el valor de la clase y después lo voy a llamar QA_obje para darle un nombre. Una vez creado este objeto, voy a inicializar las dos variables que van a intervenir, lado, medida, que las voy a tener que pasar, va a ser igual a 0, valor inicial de esta variable, y la otra área, que también va a intervenir, y cuya función es calculada en cuadrado CPP, que también va a tener como valor inicial 0. Bueno, veamos ahora. Voy a sacar por pantalla algo que me permita de indicarle al usuario, por ejemplo, medida del lado en centímetros. Acá convendría poner 2 puntos. Después, permitir que ingrese, porque voy a poner esta variable, lado, medida,
que va a ser la que va a ser ingresada y que fue inicializada. Y ahora sí, voy a poner ese QuaObje, que fue el objeto que fue creado a partir de la clase cuadrado, un punto, y ahí me van a aparecer todas las funciones asociadas. La que yo quiero por el momento hacer es setLado, donde lo que voy a hacer es asignarle este lado medida que fue introducido por el usuario, lado medida. Ahora voy a calcular el área, que va a ser igual a objeto ya creado, fíjense, y en el punto, ahora sí, y en el punto me va a aparecer la función que calcula el cuadrado, ¿sí? Y esa función es calcular área. Ahora voy a desplegar por pantalla el área de un cuadrado con el lado de... Esto lo puedo hacer, es decir, seguir abajo, no hay ningún problema. QuaObjeto, y lo que yo en estos momentos quiero hacer es asociarle a esta la función getLado, ¿sí? Esta función que me va a permitir a mí capturar lo que el usuario escribió en pantalla. Puedo hacer centímetros, ¿qué voy a escribir acá? Y bueno, lo que fue almacenado ya y calculado en área. Voy a seguir con mensaje centímetros cuadrados, mejor dicho, centímetros cuadrados. Fijémonos ahora qué es lo que sucede cuando intentamos construir y ejecutar este programa. Pequeño error. Error común, olvidarse los paréntesis. Veamos ahora en la ejecución. Medida del lado 20, el área de un cuadrado con lado de 20 centímetros es 400 cuadrados centímetros, y va al revés, pero para los efectos se comprende. Bueno, eso es todo. Véanlo tantas veces como sea necesario. En realidad no vamos a resumir demasiado. Acá se están utilizando dos variables que son necesarias porque son requeridas en lado medida en un caso, y en el otro para que sea almacenado luego de que se calcule el área. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido.